Hola, acá estamos de nuevo. En principio, mi gratitud a todos los que me escriben, a los que dejan comentarios y a los que compran mis libros. Como tú ya sabes, ya estoy con la preventa de la segunda edición de Negro y Blanca, pero la primer parte. Si tú lo quieres, mándame un email a miriamdietrich@gmail.com y te digo cómo adquirirlo. También está en la versión Kindle en Amazon. Y a partir de diciembre va a estar a la venta en librerías Kier de Buenos Aires. Bueno, quiero hacer una mención al contador de YouTube. Parecería ser que otra vez está detenido en cuanto a los likes de la gente y a los que se suscriben. En fin, veremos qué sucede. Necesito hacer una fe de ratas y agradezco a la persona que escribió en relación a Bruce y Brandon Lee. Di mal las fechas de fallecimiento de Brandon. El primero, que fue el papá, falleció el 20 de julio del 73 y su hijo el 31 de marzo de 1993 en un episodio muy desagradable mientras filmaba una película. Bueno, y por último, dentro de esta introducción, por favor, en los comentarios no nombres lo que yo no nombro. ¿Sí? Hay una señora que escribió muy enojada que para qué les doy tareas del hogar, que por qué no les explico todo ya. La idea que tengo desde mi rol de yo soy maestra de grado y además fui profesora universitaria, escritora como soy, es no darle a la gente todo masticado. Si yo te impulso a que tú busques información, en primer lugar, no te adhieres a mí como si yo fuera la voz de la gurú más sabia del mundo. Tú tienes que ser tu propio gurú. Y para eso tienes que investigar. Te han acostumbrado tanto a tener todo tan masticado que cuando se te impulsa a que te empoderes, te molesta. En fin, el video de hoy es la reina Victoria y los niños. ¿Qué tiene que ver un tema con el otro? Bueno, cuando lleguemos al final ya te vas a enterar. Hace muchos años atrás recibí entre comillas, que la hermosa princesa Diana, conocida como Lady Di de Inglaterra, había sido elegida como consorte del príncipe Carlos por su sangre pura, para contrarrestar el problema sanguíneo que tenían los reyes de Inglaterra. Y que una vez cumplida su misión al gestar a 2 varones, ya había terminado su rol en el Imperio Británico. Era prescindible. ¿Tú qué crees que le pasó en el puente que originalmente se llamó de Diana la Cazadora, ahí en París? ¿Tú qué crees que le pasó? ¿Fue un accidente? Bueno, la verdad era que en el momento en que recibo esa información no entendí nada, cómo era eso de la sangre pura. Mas, como siempre pasa en cuanto a lo que uno tiene que llegar a saber y para poder transmitir, en un momento entre los libros de David Icke y las expresiones sabias de mi hermano de camino, Ramón Freire, comencé a entender. Y empecé a buscar información. O sea, tú sabes que yo estudio mucho antes de hacer un video, porque hay que bucear en la información y en la contrainformación. Pero este aquí, que veamos si te puedo colaborar para que alcances a discernir y desarrollar tu propio conocimiento, que a la vez es desarrollar tu conciencia. Más allá de todo lo que contigo voy a compartir, es necesario que comience diciendo qué es la hemofilia y precisar desde ahora que no todas las personas hemofílicas
son reptilianas. Sígueme y verás. ¿Qué es la hemofilia? La más grave de las hemofilias es la que afectó a los descendientes de Victoria I de Inglaterra. Fue el trastorno de la coagulación A. La dolencia se debe a la carencia del factor 8 o la llamada proteína de coagulación. Hijos, nietos, bisnietos y quizás tartaranietos de esta reina soberana no solo heredaron sus títulos, sino también la desgracia, porque fueron presas de diferentes dolores muy intensos y de muertes repentinas, los cuales desestabilizaron las líneas sucesorias en varias casas reales. Los afectados presentaban los síntomas comunes: hemorragias, hematomas extensos, dolores fuertes, rigidez en las articulaciones y en los músculos a causa de la hinchazón que le provocaba las pérdidas de sangre que aparecían a veces sin ningún evento traumático. Dada la definición, es posible afirmar que los seres reptilianos que hoy y desde hace milenios habitan en nuestra amada Tierra son hemofílicos. Como hago siempre, te voy a ir dejando tareas para el hogar, para que tú llegues a tu propia conclusión, previo discernimiento. La reina Victoria que mencioné nació en 1819 y falleció en 1901. Reinaba en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda y era emperatriz de la India, y fue la primer monarca que introdujo la hemofilia en la realeza. Tuvo 9 hijos con el rey consorte Alberto de Sajonia. 3 de esos hijos heredaron el gen de la hemofilia y por consiguiente el déficit de la coagulación. Como dije, de la rama de la reina Victoria surgieron hijos, nietos, bisnietos y tartaranietos que se fueron transformando en la realeza de Europa. 2 de las princesas, Alicia y Beatriz, fueron portadoras de este gen, así como el menor de sus hijos, Leopoldo, que también fue hemofílico. Este príncipe contrajo a su vez nupcias con la princesa austríaca Helena Waldeck, W-A-L-D-E-C-K. El matrimonio tuvo una niña llamada Alicia, la cual heredó el gen que más tarde reproduciría en el ADN de su hijo Ruperto. Tanto el abuelo como el nieto murieron por causa de una hemorragia cerebral. Alicia se casó con el duque de Hesse, H-E-S-S-E, de la Casa Real de Prusia. El matrimonio tuvo 7 hijos, entre los cuales 3 fueron marcados por este gen. Investiga qué pasó con el hijo que se llamó Federico. Una de las hijas se casó, Irene, con Enrique de Prusia y fue madre de otros 3 hijos. 2 de ellos fueron hemofílicos. El primero, Enrique, murió a la edad de 4 años. Y otro se llamó Waldemar. En el cine, videos y libros, se retrató la figura de la que fue la última zarina de Rusia, Alejandra. Su nombre de origen fue Alix, quien se había casado con el zar Nicolás II. El matrimonio tuvo 4 hijos: Olga, Tatiana, María, Anastasia y el varón que se llamó Alexis. El zarevich fue el hemofílico más famoso de la historia.
El niño decía, por favor, madre, déjame morir. No puedo sufrir más esto, gritaba el pequeño, cada vez que se le producían las hemorragias internas, y eso le generaba tremenda tortura. No obstante, eso significó que el famoso monje Rasputín ingresara a Palacio Real y tuviera gran influencia sobre el zar y la zarina, a raíz de este hijo hemofílico de ambos. Como la familia real fue asesinada en 1918, nunca se supo si las hijas mujeres eran heterocigotas. Por favor, investiga cuántos miembros de las familias reales europeas han padecido y padecen de hemofilia. Saltemos a otro ángulo de la búsqueda del conocimiento. Bueno, si tú quieres tener conocimiento. Ciertos personajes de los nombrados tienen larguísima vida en la tierra. ¿Tú puedes discernir por qué es eso? Como dije en el video de narrativa oficial instalada de príncipes y princesas en este mismo canal, en relación a esta época, ya demasiados temas no cierran frente al análisis profundo de las cuestiones. Vamos al comienzo de este video. ¿Tú puedes comprender por qué motivo o explicación lógica se me dijo que Lady Di estuvo en la familia real solo para purificar la sangre de estos supuestos seres reales? Comienza a saberse, merced a personas que investigan, que los reptilianos padecen de hemofilia. ¿Qué conclusión sacas? ¿Puedes darte cuenta del hilo invisible que une a temas que parecería que nada tienen que ver entre ellos? Mientras te quedas cavilando para poder hacer las tareas para el hogar, vamos al otro tema central de este video. Una cuestión en lo personal que me interesa y mucho son los niños, porque ellos son el semillero de la futura humanidad. Voy a sacudir la zaranda para ver a qué conclusiones podemos arribar. Ya es un tema común en estos días que los medios de difusión hablen de la pedofilia en todos los sectores de la sociedad. Pedofilia. Busca la definición, si es que no sabes a qué me refiero. También es sorprendente la cantidad de niños en el mundo que desaparecen todos los años. Y sorprende aún más a la pobreza a la que se someten a muchos niños a lo largo y a lo ancho del planeta Tierra. Por ejemplo, se habla de tráfico de niños, como los denominados en su momento los chicos de Yemen. En Israel, dice la comunidad yemení, en 1948 en adelante, desaparecieron entre 4.500 y 10.000 menores en los primeros años del Estado, entregados o vendidos a familias pudientes de Europa y Estados Unidos. Solían desaparecer, dicen, de hospitales a los que llegaban con dolencias menores. No había cuerpos, ni tumbas, ni certificados de defunciones. ¿Te suena eso? ¿Puedes reconocerlo?
En Israel y fuera de sus fronteras dicen que hubo una historia negra y soterrada en ese país, la del robo y desaparición de niños, que en su mayoría eran yemeníes, pero también hubo iraquíes, iraníes, libios, tunecinos, belgas y españoles. Según expresó un gran investigador, Yechiel Mann con doble N. ¿Recuerdas que en mi video anterior, los políticos jugando y el pueblo naufragando, te di como tareas para el hogar que si buscaras lo que significaba la palabra Nakba, N-A-K de kilo, B alta, A? En realidad, la Nakba había comenzado a raíz de la Declaración Balfour del 2 de noviembre de 1917, en una carta dirigida por el ministro de Asuntos Exteriores británico a Lord Rothschild, líder de la comunidad judía en Gran Bretaña. Y hablaba de que veían con buenos ojos la instalación en Palestina de un nuevo Estado. Pero a raíz de eso, la vida de 4.500 familias judías residentes en Yemen sufrieron en su exilio una situación difícil porque iban a campamentos hasta que el Estado se instalara y ahí habitualmente desaparecían algunos niños. Si estaban enfermos, pasaban al pabellón de infancia, alejados de sus padres, y a la mañana siguiente se les notificaba su fallecimiento. ¿Te resulta conocido esa metodología? ¿Sabes a qué me estoy refiriendo? Y no nombres lo que yo no nombro. En muchos casos no hubo explicaciones de por qué, por ejemplo, una diarrea se convirtió en algo mortal y generó la muerte de un niño. No hubo explicaciones. Como en España, cuando dicen que hay más de 5.000 niños desaparecidos. O quizás como sucedió en Portugal con Madeleine McCann. O en Argentina durante la época de la dictadura militar de 1976 en adelante. Te horroriza todos esos datos. Pero ponte a pensar, analiza. Hoy por hoy, que estamos en la Tercera Guerra Mundial y los genocidas que la dirigen han comenzado a ensañarse con los niños, ¿entiendes a lo que me refiero? La maldad de aquellos presenta artilugios nunca soñados, ni aun en la peor de las pesadillas. Mientras mienten, están tratando de convencer a los padres de que los niños humanos deben dejar que la chófila frenoide ingrese a sus cuerpitos. Los niños no tienen voz, porque son niños. Y entonces, ¿quiénes están hablando por ellos? Pocos humanos resilientes están actuando por los niños. ¿Y tú? ¿Eres resiliente? Así como la pedofilia está quedando en evidencia, así los genetistas perversos van a quedar a la vista y serán juzgados. ¿Te has preguntado alguna vez por qué motivos en los últimos años han desaparecido tantos niños misteriosamente? ¿Puedes unir el hilo invisible que lleva a estos dos temas a obtener un subterráneo que los comunica? Por ejemplo, ¿sabes qué sucedió con Sofía Herrera en Río Grande, en Argentina? Mientras algunos siguen distraídos,
Yo pienso, los papás que llevan a los pequeños a que entren líquidos en sus cuerpitos, ¿lo hacen por amor, por obediencia o por temor? Estos papás inconscientes, humanitos, también van a ser juzgados. No sé si en cortes de leyes, pero seguro que los hijos o los nietos o los bisnietos los van a juzgar. Si tienes algún caso interesante de esto que estamos hablando, envíamelo por email porque estoy haciendo un nuevo libro sobre las chófilas. Y me agrada que en el libro estén los testimonios de las personas. Como digo siempre, no me creas, pero investiga. Estudia. Mueve el esqueleto. Mueve ese cuerpo que tienes, no solo para bailar zumba o samba o lo que sea. Mueve las neuronas, que para eso las tienes. Mi oración, mi amor y la compañía de los ángeles en esta época de los seres de Erx, de la tierra donde yo vivo, están con nosotros, pero somos nosotros los que tenemos que actuar. Ellos nos dejan señales, como en negro y blanca camino de las señales. Gracias por estar ahí y lamento que el video se hizo un poco largo. ¿Nos abrazamos?